Y buenas tardes, somos el equipo 1 de neurología. Nuestro tema es esclerosis múltiple clínica. Como introducción tenemos que la esclerosis múltiple es una alteración primaria de las vainas de mielina en el sistema nervioso central, donde las acciones se ven afectadas de forma secundaria. Se caracteriza por la formación de placas de desmineralización activas o escleróticas, distribuidas de forma difusa en la sustancia blanca del cerebro, cerebelo, médula espinal y nervios ópticos. Esta pérdida de mielina y el edema asociado retardan la conducción de los impulsos nerviosos, proceso que se agrava con el aumento de la temperatura. Primero que nada tenemos la esclerosis múltiple, se le conoce también como esclerosis diseminada. Su naturaleza es la alteración primaria de las vainas de mielina, pues en los axones que se ven afectados de forma secundaria. Su origen se deriva de la oligodendroglía y su función principal es el control iónico que regula el pasaje de iones y su aislamiento, que permite la propagación normal de impulsos. Pues tal cual, las vainas de mielina lo que va a hacer es que es como un cable de cualquier aparato que va a permitir un buen impulso eléctrico. Si este no tiene esa protección o está dañado, pues ¿qué va a pasar? Que como un cable normal, de que cuando está pelado o roto, pues ya no va a pasar el impulso, o ahora sí que la energía o la corriente ya no va a pasar bien, o se va a dar un toque, o simplemente no va a prender el equipo. Tal cual pasa lo mismo, pues en este caso con la desmineralización pues de las neuronas. Y tenemos igual el desarrollo que se complementa con la infancia. Mantiene un recambio metabólico lento y equilibrado. Ok, sus características de la esclerosis. Eh, la desmineralización, pues es la aparición de las áreas, la aparición de áreas emparchadas o también conocidas como placas en el sistema nervioso central. Y pues la gliólisis, que la gliólisis sería la formación de tejido cicatrizal en las zonas afectadas que da lugar a la dureza o la esclerosis característica, que es lo que aparece aquí, que pues cuando se produce la desmineralización, el cerebro, ahora sí que ajá, el cerebro como mecanismo de intento de reparar esas neuronas dañadas, produce la cicatrización, que es lo que comenta, la gliólisis, pero pasa de que cuando se quiere tratar de, ahora sí que cerrar o cicatrizar la herida, se producen esos callos que pues va a quedar duro y eso va a hacer que no pase o circule bien ahora sí que los pasos de mielina. Ok. eh, la patología o fisiopatología, esta ubicación se va a presentar en las placas desmineralizadas, que es lo que acabo de comentar, tanto activas y escleróticas, en la sustancia blanca del cerebro, cerebelo, nervios craneales, médula espinal y nervios ópticos. Su invasión es la cercanía de las placas a pequeñas venas y ventrículos, que sugiere que el agente responsable pueda viajar por la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Eh, este proceso de desmineralización activa se caracteriza por la fragmentación y la desintegración de las vainas de mielina, su presencia de edema considerable, proliferación celular intensa y como consecuencia tenemos que el edema y la pérdida de mielina retrasan la conducción de los impulsos nerviosos. Ok, sensibilidad térmica o fenómeno de Yutov. Eh, esto va a presentar elevaciones leves de la temperatura corporal que van a agravar pues más los síntomas. Su mecanismo es el esfuerzo físico o cámara de calor, que pueden exacerbar temporalmente un síntoma preexistente, pero esto va a ayudar a un diagnóstico, ya que va a ayudar a identificar el trastorno en etapas tempranas. Y la placa esclerótica vieja, que por decirlo así sería la parte chida que sucediera en vez de la gliólisis.
Ok, la placa vieja nos menciona que como característica no hay reacción inflamatoria. eh, en apariencia es una placa gris y contraídas. Cambios estructurales que pues desaparecen de la desaparición de la mielina y la reducción del número de axones y gliólisis. Y su remielinización, que sería que sí ocurre la remielinización en el lugar de la gliólisis, pues la conducción pues puede volver otra vez a la normalidad, pero no es muy común que pase eso, o sea, sería una de tantas que pues logra pasar la remielinización. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los rasgos clínicos. Vamos a hablar desde el comienzo. La esclerosis múltiple, o para poder abreviarlo de la mejor manera, la EM, este va a aparecer de manera abrupta o indiciosa. En cuanto a lo que quiere decir es que la abrupta puede aparecer de manera repentina, o la indiciosa que puede aparecer de manera lenta, o que puede de forma gradual o que casi imperceptible al principio. Y también puede en general apuntar a una lesión única de la sustancia blanca, bueno, en la sustancia blanca del sistema nervioso central. Ahora, en cuanto a los síntomas iniciales están la incapacidad motora de uno o más miembros, está igualmente la falta de visión en un ojo, está la visión doble o las parestesias. Y bueno, transcurridas algunas semanas, los síntomas iniciales pueden dos rumbos tener. El primero puede desaparecer o puede mejorar para volver. Sin embargo, sabemos que los síntomas pueden volver en algún futuro ya de una o más veces. Y de igual manera pueden también ser reemplazados por un nuevo síntoma, lo que igual va a indicar la aparición de una nueva lesión en otra parte del sistema nervioso. De igual manera, existen cuadros como este que se está mostrando, el cual pueden, por medio de los síntomas que se detecten, saber qué estructura neurológica está siendo afectada. En este caso, vamos a empezar con que la visión borrosa, la estructura neurológica afectada va a ser los nervios craneales, mientras que la visión doble, la estructura afectada van a ser los pares craneales 3 y 6. La debilidad en las piernas, la cual la zona afectada van a ser uno o más tractos piramidales. Las parestesias o ataxias van a tener las zonas afectadas serán uno o más corones posteriores. La incoordinación, la ataxia, el temblor intencional y la habla arrastrada, la zona afectada sería el cerebelo, mientras que la incontinencia de la orina sería justamente la médula espinal y los cambios emocionales como son la euforia o la depresión sería el hipotálamo. Bueno, de igual manera están los síntomas paroxísticos. Estos, a diferencia de las exacerbaciones, que son procesos largos que van a recuperarse tras semanas, o los fenómenos de Rutherford, que son los que cuando los síntomas empeoran al contacto con el calor o el movimiento, con este caso el ejercicio, los síntomas paroxísticos son episodios que van a aparecer de manera repentina y durará muy poco, de segundos hasta un par de minutos. En pocas palabras, son como cortocircuitos rápidos y momentáneos. De igual manera, estos mini cortocircuitos se van a manifestar de diferentes formas, como lo es justamente incluyen la neuralgia del trigémino, que el cual va a ser un dolor facial intenso y súbito, las convulsiones tónicas, que van a ser espasmos musculares repentinos, o la ataxia episódica y disartría, que van a ser problemas monumentalmente del equilibrio o dificultad repentina para articular palabras. De igual manera está el signo de Lermite, el cual va a tener mucha importancia especial en este signo, ya que este va a ser una sensación de choque eléctrico, hormigueo o vibración que va a recorrer por toda la espalda o las extremidades del paciente al flexionar el cuello, como inclinar la cabeza hacia adelante. Cabe aclarar que este, a diferencia de los anteriores, no es exclusivo del EM, sino que va a aparecer en otros, justamente en otras condiciones. Pero en otro contexto, más específico, en un contexto clínico, como de que ya tuvo síntomas sospechosos de la EM, al tener justamente la presencia del signo del érmite, este nos podría ayudar a confirmar justamente el diagnóstico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre sus signos físicos. En cuanto a la esclerosis múltiple, los resultados del examen neurológico van a ser básicamente reflejos de la naturaleza de las lesiones dispersas en los diferentes puntos del sistema nervioso, y a la vez los cuales pueden ser
en los ojos, que podrían ser la atrofia en el nervio óptico, la alteración de motilidad ocular o nigmatismo, el temblor intencional como en la mano, la disfunción bilateral en el tracto piramidal o alteración de la sensibilidad ya sea vibratoria y de la posición articular en una pierna. Pero es común un cambio en cuanto a la expresión emocional, pues en la M ya vemos que no solo afecta en lo físico, sino que también en el ánimo puede ser la aparición de la euforia disociada o la depresión, que el cual este segundo va a ser el más presente o frecuente. De igual manera, hay que darnos cuenta de que en cuanto a estos síntomas, el peligro está en que en etapas tempranas el paciente puede sentir muchas cosas como el dolor, la debilidad, y el médico simplemente no va a encontrar nada roto físicamente en el examen, lo cual esto va a llevarle antiguamente al diagnóstico equivocado de la histeria. Un tip que se puede mencionar es que el paciente después de un ejercicio, seguido de una recuperación tras reposo, el terapeuta lo que tiene que hacer es buscar la debilidad en una pierna como indicación probable de la EM. Y de igual manera vamos a ver el curso y pronósticos que se van a mencionar, los cuales van a ser 8 puntos. El primero va a ser la tipología más común, entre 80 y 90%. ¿Qué quiere decir con esto? Que la inmensa mayoría de los pacientes presentan en cursos de exacerbaciones y remisiones. Eso significa que tienen ataques de síntomas que luego desaparecen parcialmente o totalmente. De igual manera está la esperanza de vida histórica, que en aquel entonces, que se menciona justamente en este libro, se calculaba que la vida promedio tras el diagnóstico era de unos 30 años. Sin embargo, en datos actuales, hoy en día, gracias a los nuevos avances, fármacos, la esperanza de vida ha sido casi igual a la de la población en general. De igual manera está el caso de la progresión lenta, el cual es de que un tercio de los pacientes, el 33% más específico, tiene una evolución muy noble y sin mostrar un avance real en cuanto a la discapacidad durante 10 años y en algunos casos hasta por 30 o 50 años. El cuarto punto sería el perfil de buen pronóstico, en el cual los pacientes deben o suelen ir mejor. Son aquellos que comienzan jóvenes o antes de los 30 o los que tienen pocas recaídas. De igual manera está el que el paciente promedio, o sea, sin tratamiento antiguo, el cual va a describe simplemente que solo había que haber una recaída cada 2 años, según estos datos antiguos. Como se clasificaba es que a los 6 años necesitaban ayuda, pero aún podían caminar. A los 18 años no podían hacer nada sin la ayuda de aún como silla de ruedas. Y a los 30 años estos fallecían, generalmente por complicaciones. El sexto punto es que la EM primaria progresiva, que era del 10 a 20%, describía un grupo menor donde la enfermedad no tenía brotes, sino que empeoraba constantemente desde el inicio. Y estos pacientes solían ser mayores al empezar entre unos 35 y 45 años. Y el texto indicaba justamente que en esta época tenían un pronóstico muy grave a corto plazo. De igual manera está el séptimo punto, el cual es el cambio de curso, que explica que un paciente que empezó con brotes puede pues, pasar a una forma más progresiva en cualquier momento, aunque suele ocurrir más frecuente después de la primera recaída. Y la causa de muerte en adultos mayores, que cuando ya llegan a una etapa ya de los 50 años en adelante, es muy probable que cuando mueran sea por razones ajenas o aparte de la EM, o que no tenga nada que ver con la EM. Bueno, aunque la causa de esta sigue siendo un objeto de estudio, sabemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad multifactorial, que esta no se trata de un solo elemento, sino que es combinación de factores ambientales que estas crean una respuesta, pero esta va a predominar ligeramente sobre el sexo femenino que sobre los hombres. Pero cuando la edad de comienzo es mayor de 40 años, los pacientes del sexo masculino superan a las mujeres. Ahora, es fundamental también notar que el diagnóstico suele ocurrir entre los 20 y 40 años, pero también es probable que este inicie a partir de los 50 años, pero esto generalmente suele ser inusual. La prevalencia y distribución geográfica de la esclerosis múltiple es bastante curiosa, ya que esta presenta una incidencia y prevalencia en climas templados que en climas tropicales y subtropicales.
como por ejemplo en las áreas de alto riesgo la prevalencia de más de 30 a 50 casos por cada 100.000 habitantes, en el caso en zonas hacia el norte, pero en áreas de bajo riesgo con tasas menores de 15 a 20 casos por cada 100.000 habitantes, como lo son hacia el sur. Pero si una persona emigra de un área de alto riesgo hacia un área de bajo riesgo, sigue manteniendo el riesgo de su país de origen. Históricamente, se observa una mayor incidencia en poblaciones de origen europeo, como ya me he mencionado, especialmente hacia el norte, como lo son aborígenes americanos, habitantes de Islas Fiji, australianos, entre otros, pero aunque esta afecta a personas de todas las etnias. También es importante aclarar que la esclerosis múltiple no es una enfermedad hereditaria directa, pero sí existe una predisposición genética. Si hay antecedentes familiares, el riesgo se puede producir hasta 20% más frecuentes en comparación con lo que es la población en general, lo que sugiere que ciertos genes nos hacen más vulnerables a los detonantes ambientales. También existen otros factores que pueden desencadenar la esclerosis múltiple, como lo son los traumatismos, los trastornos emocionales, las infecciones y el embarazo, los cuales estos factores pueden desencadenar el inicio de esta enfermedad, como ya había mencionado. La esclerosis múltiple podría aparecer en combinación por factores ambientales y genéticos. En cuanto a lo que es el factor ambiental, se piensa que la enfermedad podría ser relacionada con uno o varios virus, es decir, algunas infecciones podrían activar una respuesta anormal hacia el sistema inmunológico. También se menciona que durante los primeros años de vida podría ser que un cuerpo produzca anticuerpos que después podrían atacar por error hacia el sistema nervioso. Además, existen otros factores que aumentan el riesgo, como la vulnerabilidad genética, algunos factores étnicos o una infección muy fuerte que altere el funcionamiento del sistema inmune. Ahora, continuando con el siguiente factor, que es la predisposición genética, se ha observado que algunas personas tienen mayor susceptibilidad genética relacionada con el sistema HLA, que participa en la respuesta inmunológica del cuerpo. También se ha encontrado que ciertos antígenos asociados, como lo son la HLA-A3, la HLA-B7, la TW2 y la DR2, que estas podrían aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad. En muchos pacientes se detectan alteraciones inmunológicas en el líquido cefalorraquídeo, como el aumento de la hemoglobina gamma, el aumento de la IgG y la presencia de bandas oligoclonales, que estas son señales de actividad anormal del sistema inmune. Y también nos menciona que la enfermedad puede presentar ciertas etapas donde hay exacerbaciones y remisiones, lo que significa que hay periodos en donde los síntomas que presenta el paciente pueden empeorar y mejorar o disminuir debido a las reacciones autoinmunes. Bueno, yo le voy a hablar sobre el diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de la esclerosis múltiple: no existe una prueba única de laboratorio que confirme la enfermedad. El diagnóstico se basa principalmente en historia clínica, con episodios neurológicos en distintos momentos, lesiones dimensionadas en el sistema nervioso central, que sería el cerebro y la médula espinal. Se evalúa también el grado de discapacidad mediante una escala neurológica, como la escala de Kurske, en la cual se va a hacer una prueba y un hallazgo significativo. En la prueba va a haber punción lumbar, células, proteínas, gamma globulina, albumina, electroforesis, BDRL, la electrofisiología, potenciales evocados visuales somatosensitivos y auditivos. También el barrido TC cerebral, que puede mostrar viejas placas como áreas de baja densidad y desmielinización reciente como áreas de alta densidad. La resonancia magnética nuclear es muy efectiva para demostrar lo que son lesiones subclínicas en el sistema nervioso central. El calentamiento artificial, ya sea por cámara de calor o un baño caliente, puede tomar evidente como síntoma latente visual, motor, sensitivo,
pero esto se debe utilizar con suma precaución. El diagnóstico diferencial, como su nombre lo dice, es para diferenciar lo que es la enfermedad, ya que se puede llegar a confundir con otra, como por ejemplo que sería la neurosífilis, el lupus eritematoso sistémico, encefalomelitis, enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, en lugar de desmielinización, sería la médula espinal, el nervio óptico, los pares craneales 3 y 6, el cerebelo y una combinación de estos tres. Características presentes de la médula espinal: va a haber paraplegia, ataxia sensitiva. En el nervio óptico va a haber alteraciones de la visión y diplopia. En el cerebelo, marcha atáxica y temblor intencional. Y habla arrastrada. En el tratamiento, como cualquier enfermedad, actualmente no existe un tratamiento curativo, pero existen lo que son terapias para controlar lo que son los síntomas y los signos y reducir lo que son los brotes. El tratamiento que se usa son antivirales, que es la amantadina, el aciclovir, inmunopresores, que son el corticosteroides y azatioprina. El interferón, que es otro tratamiento que se recomienda, lo que va a hacer es que va a modular la respuesta del sistema inmunológico. El paraplasmaferesis elimina anticuerpos dañinos de la sangre. Otro tratamiento complementario que se le dice al paciente o se le va a recomendar es que tenga una dieta baja en grasas animales, suplementos nutricionales como son lo que es la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina B12. También lo que es el oxígeno hiperbárico. El tratamiento sintomático, lo que va a presentar es espasticidad y espasmos musculares, como lo podemos ver aquí en la imagen de acá. Muchos pacientes presentan rigidez muscular o espasmos involuntarios, especialmente lo que son en las piernas, y esto puede presentar dificultades para caminar o moverse. Medicamentos usados es el bacofleno, que relaja los músculos y disminuye los espasmos. El diazepam, que va a ayudar a relajar los músculos y también tiene un efecto sedante. El dantroleno, que reduce la contracción muscular excesiva. También puede presentar lo que son problemas urinarios. La esclerosis múltiple puede afectar los nervios que controlan la vejiga, la que se encuentra aquí en la imagen, causando urgencias para orinar, dificultades para controlar la orina y incontinencia urinaria. También esto debe llevar un tratamiento, el cual es oxibutinina, que ayuda a relajar lo que es la vejiga y controlar la urgencia urinaria. También debe llevar cateterización intermitente. Se usa cuando el paciente no puede vaciar completamente la vejiga. Como en cualquier enfermedad, se puede llegar a presentar lo que es la depresión y síntomas emocionales. Los pacientes con esclerosis múltiple pueden presentar lo que es depresión o cambios emocionales. Es totalmente normal debido tanto a la enfermedad como al impacto psicológico. Medicamentos para usar en este caso sería la amitriptilina y la imipramina. Medidas generales que se le recomienda al paciente son de que mantener una actividad física moderada, es decir, que el paciente no quede en un estado de reposo total, sino que tenga algunas contracciones musculares o algún movimiento físico. Una buena alimentación y un buen descanso le quedaría excelente al paciente. Evitar estrés excesivos, rehabilitación física para mantener la movilidad, que se trabajaría en conjunto con lo que es mantener la actividad física. El apoyo psicológico y social, que esto es muy importante para su recuperación. Y en conclusión, el diagnóstico de la esclerosis múltiple es fundamentalmente clínico, basado en la identificación de lesiones dispersas en tiempo y espacio dentro del sistema nervioso central. Para el fisioterapeuta, comprender la naturaleza fluctuante de la enfermedad y del impacto de los factores externos, como es el calor o el ejercicio, es vital para establecer objetivos terapéuticos realistas que mejoran funcionalidad y calidad de vida del paciente, siempre considerando el curso evolutivo individual de cada paciente o persona. De mi parte sería todo. Muchas gracias.